¿Qué tenemos que hacer esa cosecha? Esa es una pregunta que... Déjamelo por ahí. Pues quédate ahí, quédate ahí. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento? ¿Dónde es el campo? ¿Dónde es el campo? ¿Por qué tenemos que hacer esa cosecha ahora? ¿Por qué tenemos que hacer? ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? ¿Quién efectúa la cosecha? ¿Quién efectúa la cosecha? ¿Qué tenemos que cosechar? O que temos que colher? El mundo es el campo, dice Jesús, O mundo é um campo, disse Jesus. y el trigo son los hijos del reino, E o trigo são os filhos do reino. y se cosechan los hijos del reino, E se colhem os que son los hijos e hijas de Dios. que são os filhos e filhas de Deus. ¿Y para cuándo fue que Cristo dice que sería la cosecha? E para quando foi que Cristo disse que seria a colheita? ¿Para el fin de qué? Para o fim de quê? Y en el fin de algún siglo Para o fim do século. se tiene que realizar la cosecha. Tem que realizar a colheita. En cada fin de siglo, Em cada fim de século. digamos, en los últimos 50 años, Nos últimos 50 anos. de ahí en adelante, Daí em diante. y después en los últimos 25 años, E depois dos últimos 25 siempre ha anos. comenzado un movimiento espiritual, Sempre começou um movimento espiritual. el cual el Espíritu de Dios O qual o Espírito de Deus lo mueve. move. ¿Por qué? Por quê? Porque se llega al fin de un siglo. Porque se chega ao fim de um ciclo. Y Jesucristo enseñó E Jesus Cristo ensinou que todos tenían que estar que todos tinham a la que estar expectativa, na expectativa, vigilando vigiando por la venida del Hijo del Hombre, pelo Filho do Homem, para poder ver y recibir para poder ver e receber al Hijo del Hombre en su venida o Filho do Homem em sua y estar en pie delante del Hijo del Hombre. estar em pé diante do Hay que estar Filho do Homem. vigilando É necessário estar por su venida, de acuerdo a la de Escritura acordo à Escritura y de acuerdo e de acordo a como el precursor a como de la segunda venida de a Cristo segunda vinda de Cristo dijo disse que vendría. que viria. O sea que todo tiene que concordar, Ou seja, que tudo tem que concordar, porque el precursor porque o precursor nos dio más luz nos deu mais acerca de esas profecías a respeito dessas profecias de la venida del Hijo del Hombre. da vinda do Filho do Homem. Por lo tanto, Portanto, el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre o cumprimento da vinda do Filho do Homem es con sus ángeles. é como seus anjos. Cristo dijo Cristo disse que el Hijo del Hombre vendrá que o Filho do Homem virá con sus ángeles com seus anjos y entonces pagará e então dará a cada uno conforme a sus obras. cada segundo as suas obras. Donde esté el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, O cumprimento da vinda do Filho do Homem estarán Moisés y Elías. estará no ministério Y esos son los ministerios de Moisés y Elías e esses são os ministérios manifestados. manifestados Y el ministerio e o ministério de Jesús. de Jesus. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, para el tiempo final, para o tempo final, estas profecías essas profecias deben ser cumplidas. devem ser cumpridas Conforme al calendario conforme o calendário que se usa entre los gentiles, que se usa entre os gentios. estamos en el 1999 Estamos em 1999, de Cristo hacia acá. de Cristo para cá. Estamos Estamos al final de los 2000 años de Cristo hacia acá no final dos 2000 anos de Cristo para cá. y al final del siglo E XX. no final do século XX. Y si no ocurrió, E se não ocorreu, en el fin del primer siglo, no final do primeiro século, en el fin del segundo siglo, no final do segundo del século, tercer siglo, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, do sexto, do sétimo século, del octavo, del noveno, del undécimo, del décimo, del undécimo, del duodécimo, do décimo, del 13, do 13º, do 13º, del 14, do 14, del siglo XV, do século XV, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, 16, 17, 18, del siglo XIX, do século XIX, pues tiene que entonces ocurrir pois então tem que ocorrer al final no final del siglo XX, do século XX, porque después viene porque depois vem el siglo XXI, o século XXI, que pertenece que pertence al séptimo milenio. ao sétimo milênio.
al día postrero delante de Dios. Y antes de ocurrir e antes de ocorrer la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos, y transformación de nosotros los que vivimos, transformação nossa, tienen que estar recogidos tem que estar reunidos. los escogidos. Os escolhidos No van a ser transformados não serão transformados para después ser recogidos. para depois serem recolhidos. Tienen que ser recogidos Tem que ser recolhidos para ser preparados, para ser transformados. para ser transformados. Y tiene que ser E tem que ser en el fin no fim de algún siglo de algum século, para después entrar para depois entrar al próximo siglo ao próximo século, donde está onde está la bendición a bênção de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación nuestra. e da nossa transformação. O sea, Ou seja, que en el séptimo milenio, que no sétimo milênio, en alguno de los años em algum del séptimo milenio, sétimo milênio, de los primeros 125 años del séptimo milenio. os primeiros 125 anos do sétimo milênio. ¿Y por qué les digo los primeros 125 años? Por que eu digo os primeiros 125 anos? Un día delante del Señor es como 1000 años Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, y 1000 años como un día. 1000 anos como um dia. Y la cuarta vigilia E a quarta vigilia tiene 3 horas tem 3 horas, como la primera y segunda y tercera vigilia como a primeira, segunda e terceira vigilia, en cuanto a los días naturales. quanto aos dias naturais. Pero un día delante de Dios, la cuarta vigilia delante de Dios, A quarta vigilia diante de Deus, para los seres humanos, para os seres humanos, son los primeros 125 años são os primeiros 125 anos de cada milenio. de cada milênio. Y los primeros 125 años Os primeiros 125 anos del séptimo milenio do sétimo milênio es la cuarta e a vigilia quarta vigilia delante de Dios, diante de Deus, que para los seres humanos para os seres humanos, son 125 años. 125 anos. Cada hora delante de Dios Cada hora diante de Deus son 41 años con 8 meses. são 41 anos e 8 meses. Y 3 horas son, E 3 horas são multiplicado 3 por 41 y 8 meses son 125. 3 por 41 anos e 8 meses são 125 anos. La cuarta vigilia A quarta vigilia delante de Dios diante de Deus para los seres humanos para os seres humanos. en el día milenial No dia milênio séptimo sétimo son los primeros 125 são años. os primeiros 125 anos. En los primeros 125 años del séptimo milenio Nos primeiros 125 anos do sétimo milênio debe ocurrir deve ocorrer la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos y la transformación de nosotros los que vivimos. transformação de nós que vivemos. Jesucristo resucitó Jesus Cristo ressuscitou en la cuarta vigilia na quarta vigilia y fue domingo en la mañana. e foi domingo de manhã. Y la edad de la piedra angular E a era da pedra angular es una edad eterna é uma era eterna y está representada e está representada en el día domingo, no dia domingo, porque después de las 7 edades de la iglesia gentil porque depois das 7 eras da igreja gentil viene la edad de la piedra angular, vem a era que es la número 8. Y el domingo es el día número 8 y también el día primero de la semana. do primeiro dia da semana. Por eso es Por isso que también é que também el año del jubileo o ano do jubileu de Levítico capítulo 25, verso 8 al 13, de Levítico 25, verso 8 ao 13, de los años festivos, dos anos festivos, en un lapso de tiempo de 50 años, em um espaço de tempo de 50 anos, el año 50 o ano 50 es el año número 8 festivo. é o ano número 8 festivo. Cada 7 años, Cada 7 anos, el año séptimo o ano 7 es año festivo, é ano festivo, año sabático, ano sabático, de descanso para la tierra, de descanso para a terra, así por 49 años. assim por 49 anos. En 49 años Em 49 anos, hay 7 años sabáticos. há 7 anos sabáticos. Y después viene pegado al último año, E depois vem colado al año número 49, no ano número 49, que es el séptimo año sabático. que é o 7º ano sabático. El próximo año Próximo es el año é o 50. ano 50. Y ese año
E esse ano es el año del jubileo, é o ano do jubileu, año de redención, ano de redenção, para ser restaurados para ser restaurados los esclavos os escravos, a su familia a sua família. y también las propiedades E também as ser restauradas a sus dueños originales. seus donos originais. Eso es redención, ser restaurados Isso é redenção. al lugar original Lugar original y dueño original. e dono original. Y los hijos, hijas de Dios, E os filhos e filhas serán restaurados serão restaurados en ese ciclo divino nesse ciclo de que se estará cumpliendo que estará cumprindo en la iglesia de Jesucristo, na igreja de en la edad de la piedra angular. na era da Seremos restaurados restaurada a la vida eterna. a vida eterna. Y eso es la redención del cuerpo. Isso é a redenção Y tiene que caer e tem que cair conforme conforme a lo que está representado ao que está representado en el año del jubileo. o ano do jubileu. Tiene que concordar Tem que concordar con esa fiesta del año del jubileo, festa do ano do jubileu, que es el año de redención, que é o ano donde se suena la trompeta de jubileo que é soada y se proclama libertad en toda la tierra proclama liberdade em toda a terra y se hace el reclamo e se faz a reclamação de la herencia. da herança. Y así es en el programa divino. E assim é o programa divino. Y ahora nosotros hemos entrado E agora nós entramos al año del jubileo actualizado, no ano do jubileu atualizado, en donde la trompeta del año del jubileo quando a trombeta do ano do jubileu actualizada, atualizada, que es la gran voz de trompeta que é a grande voz del Evangelio del Reino, do rei, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dando-nos a conhecer todas as coisas que devem suceder em breve. llama y junta a los hijos e hijas de Dios, Chama e ajuda todos os filhos e filhas de Deus, nos da el mensaje nos dá a mensagem de liberación, de libertad para toda la tierra, de libertad para todos los hijos e hijas de Dios, para ser restaurados a la vida eterna. a vida eterna. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, E quando completado o número dos escolhidos de Deus, que haya escuchado esa trompeta final, que haja escutado esa trompeta del año del jubileo, a trombeta do ano do jubileu, que haya escuchado el mensaje de liberación, haja de libertad en toda la tierra, para ser restaurados a la vida eterna, de donde cayó Adán y Eva, de onde Adão e Eva caíram, Cristo terminará Cristo teve su obra de intercesión en el cielo, obra de intercessão do céu, resucitará a los muertos en Cristo ressuscitará os mortos em Cristo y a nosotros nos transformará. e transformará a nós. Él es el heredero, Ele é o herdeiro. y luego que el libro E depois que o livro es completado é completado en las 7 edades de la iglesia gentil nas 7 eras da igreja gentil y en nuestra edad, e em nossa era, donde se cumple onde se cumpre el séptimo sello o 7º selo, y el sexto sello, o 6º selo, y también parte del quinto sello parte do 5º selo, y del cuarto sello. do 4º selo, Luego que se completa todo ese programa, depois que se completa todo Cristo o toma el libro en el cielo, Cristo toma o livro do céu, y ese es el libro, el título de la propiedad de los cielos y de la tierra. esse é o livro, o título de propriedade do céu e da terra. Una persona, Uma pessoa, cuando va a una corte quando vai ao tribunal para hacer un reclamo de una propiedad, para reclamar uma propriedade, si va con el título de propiedad se vai com a escritura a su nombre em seu nome, y alguien se ha metido en su propiedad, se alguém entrou na sua propriedade, puede reclamar. pode reclamar. Y la escritura dice E a escritura diz que esa propiedad que essa le propriedade pertenece a esa persona. pertence a essa pessoa. Y ahora E agora, toda la creación toda a criação le pertenece pertence a nuestro amado Señor Jesucristo. ao nosso amado Senhor. Él es el heredero Ele é o herdeiro de los cielos do céu y de la tierra también. e da terra, Y nosotros e nós somos coherederos con Él, coherdeiros com ele, porque somos sus hijos porque somos seus y filhos por consiguiente e, consequentemente, somos descendientes de Dios. somos descendentes de Deus. Y Dios es el dueño original. E Deus é o dono original. Y Jesucristo es el heredero. E Jesus Cristo é o Y herdeiro. nosotros coherederos, E nós coherdeiros como hermanos como irmãos de Jesucristo y como hijos también de Jesucristo. Y por consiguiente, e, consequentemente, hijos de Dios. filhos de Deus. Ahora
Agora, podemos ver podemos ver el porqué a razão para este tiempo final que neste tempo final se lleva a cabo se realizar el llamado de la gran voz de trompeta, o chamado da grande voz de llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. chamando e ajudando todos os Cristo dijo Cristo disse que la señal que o sinal del fin del siglo do fim do século sería que él enviaría a quienes, enviaria a quem? a sus ángeles. Seus anjos ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. para levar a termo a colheita. En San Mateo 24, verso 31 dice que los envía con gran voz de Em trompeta São Mateus 24, 31, para juntar a todos sus escogidos. trombeta para ajudar, Junta a sus escogidos ajunta os seus de entre los gentiles primero primeiros y después juntar a los escogidos para os escolhidos del pueblo hebreo, donde hay 12,000 de cada tribu, 144,000 hebreos. Ahora podemos ver Agora podemos ver que primero le toca a la iglesia de Jesucristo. primeiro cabe à igreja de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Podemos ver também que conforme al calendario que se usa entre los gentiles, que conforme o calendário que se usa em estamos en el fin del siglo XX. estamos no final do século XX Y Dios e Deus está llamando y juntando está chamando e ajuntando a sus escogidos. os seus escolhidos. El reverendo William Branham dijo O reverendo William Branham disse que la iglesia novia no había tenido un avivamiento todavía, que a igreja noiva ainda não tinha, pero dijo que se necesitan los 7 truenos mas disse que era necessário de Apocalipsis capítulo 10. capítulo 10. ¿Para qué? Para quê? Para darle un avivamiento, Para dar un despertamiento espiritual tratamento a la iglesia novia de à Jesucristo. igreja noiva de Jesus Cristo. Y los truenos E os trovões es la voz de Cristo é a voz clamando como cuando ruge un león, clamando como quando ruge y o leão, 7 truenos emitiendo su voz. emitindo suas vozes. ¿Y qué hablan los 7 truenos? E o que os 7 trovões falam? El misterio O mistério del séptimo sello. do sétimo selo. Y el séptimo sello es E o sétimo selo é la segunda venida de a Cristo segunda como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. em sua obra de reclamação. Ese es el misterio Esse é o mistério que la iglesia del Señor Jesucristo que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escuchando, estará escutando, siendo revelado sendo revelado por la voz de Cristo, la voz de esos 7 truenos de Apocalipsis 10. Pues los 7 truenos son la voz de Cristo, clamando como cuando ruge un león, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, dándonos el mensaje del Evangelio del Reino, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y ahí nos abre el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para una nueva dispensación. para uma nova dispensação. Ahora podemos ver Agora podemos ver cuándo quando tienen que ser llamados y juntados tem que ser chamados e los ajudados escogidos, os escolhidos, conforme al calendario de los gentiles, conforme o calendário gentil, pues en el fin del siglo pois no fim do século estaríamos viendo estaríamos vendo los ministerios os ministérios de los ángeles del Hijo del Hombre, dos anjos do Filho llamando con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino do Evangelho do Reino, a todos los escogidos de Dios, todos os escolhidos, y preparándonos con ese mensaje preparando-nos com essa mensagem para ser transformados para sermos y transformados adoptados. e arrebatados. Ahora la resurrección Agora, a ressurreição y la transformación e a transformação es para el séptimo milenio. é para o sétimo milênio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário dos anos que tem, también estamos en el séptimo milenio. também estamos no sétimo milênio. Ahora Agora, tenemos temos 3 horas delante de Dios 3 horas diante de en la cuarta vigilia, a quarta vigília, que son 125 años que são 120 para los seres humanos. para os seres humanos. En ese ciclo divino Nesse ciclo divino deben cumplirse devem cumprir-se. estas promesas. Essas promessas devem ser cumpridas. 1. 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 1
la resurrección de los muertos en Cristo a ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación de nosotros los que e vivimos. a transformação de nós que vivemos. ¿Ahora en qué año? Agora, em que ano? ¿Del séptimo milenio? Do sétimo milenio? No sabemos, Não sabemos, pero pronto lo vamos a saber. mas breve, Cuando sean resucitados los muertos en Cristo quando sejam ressuscitados y nosotros seamos transformados, e nós sejamos transformados, ya sabremos já saberemos todas las cosas. todas as coisas. Y de ahí en adelante, E daí em diante, las cosas que no hemos entendido, as coisas que não entendemos las entenderemos entenderemos estando en ese nuevo cuerpo. estando nesse novo corpo. Ahora vamos a ver Agora vamos ver otra de las preguntas, el territorio donde outra das perguntas. se lleva a cabo la cosecha Como se realiza a colheita del día postrero, do último dia es en el occidente. no Ocidente. La promesa de la venida del Hijo del Hombre A promessa da vida es como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, y se muestra donde, mostra o en el occidente, que es el continente americano, continente al cual pertenece ao qual pertence la América Latina y el a Caribe. América Latina e o Caribe. Ya la septiembre se cumplió en Norteamérica, y ahora la edad de la piedra angular, la edad que corresponde al número 8, se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe. Y esa bendición y ese privilegio no hay quien nos los quite, porque ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo predestinó para nosotros, para este tiempo final. Por lo tanto, Portanto, nosotros nós no le estamos quitando nada a nadie. não estamos tirando nada de ninguém. Lo único que estamos haciendo A única coisa que estamos fazendo es tomando lo que nos pertenece tomando en el programa de Dios o programa de Deus y aprovechando e aproveitando la oportunidad y privilegio que Dios nos da a oportunidade e o privilégio en su programa em seu para recibir su palabra receber a sua palavra y obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto que deve suceder em breve. y ser preparados para ser transformados. Los que estarán escuchando Os que estarão escutando la trompeta final a trombeta final son los que van a ser transformados, são os que serão transformados, porque la trompeta final porque a trombeta final es lo que antecede é o que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a nuestra transformación. Y la trompeta final, o gran voz de trompeta, es la que llama y junta a los escogidos de Dios para ser transformados en el día postrero. Y es la trompeta e é a trombeta del Evangelio del Reino, do Evangelho revelando el misterio revelando o mistério de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. La séptima trompeta, A sétima trombeta, como el séptimo sello, o sétimo selo, es la venida del Señor, é a vinda dijo el reverendo William Branham do reverendo William Branham, en el libro de citas, no livro de citações, página 47, página 47, página 128, página 128, página 129, página 129, página 130 página y página 149. página 149, Y nos dice que nos diz que lo que es o que é la séptima trompeta a sétima trombeta para el pueblo hebreo para o povo hebreu, es el séptimo sello é o sétimo selo para la iglesia gentil. para a igreja gentil. Y eso es Isso é la venida del Señor. a vinda do Senhor. ¿Cuál era la otra pregunta, Miguel? Qual era a outra pergunta? ¿Cómo Miguel? podemos prepararnos para la gran cosecha? ¿O qué es lo que nos prepara? Hay dos. ¿Cómo podemos prepararnos para la gran cosecha? Y lo que nos prepara para esa gran cosecha. ¿Qué nos prepara? Lo que nos prepara es O que nos prepara é el ángel del pacto o anjo do pacto en su manifestación final sua manifestação a través de su ángel mensajero, hablándonos con esa gran voz de trompeta essa grande voz de trombeta, y llamándonos y juntándonos chamando e ajudando, y dándonos a conocer dando-nos todas estas cosas que deben suceder pronto. coisas que devem suceder em breve. Y así, E assim, Él nos muestra todas las cosas que han de suceder todas as coisas que hão de suceder y cómo estar listos e como estar para ser transformados en este tiempo final. nesse tempo final. ¿Cuál es el instrumento de cosecha? Qual é o instrumento El de instrumento que colheita? debe usarse para cosechar.
Vamos a... El instrumento es el ángel del pacto. O instrumento é o anjo do pacto. Y usa su ángel mensajero E usa o seu anjo mensageiro, al ángel de Jesucristo. o anjo de Jesus Cristo. Y es con el mensaje, E é com a mensagem, la palabra, el evangelio del reino, con lo cual se lleva a cabo el recogimiento. Esa es la herramienta essa é a ferramenta para llevar a cabo el recogimiento. para realizar o recolhimento. Y esa es la herramienta E essa é a ferramenta que usa que usa el ángel del pacto o anjo do pacto a través de su ángel mensajero. através do seu anjo mensageiro. Y con esa palabra, E com essa palavra, todos los ministros todos os ministros van llevando esa palabra vão levando essa y palavra se va realizando e vai realizar ese recogimiento. esse recolhimento. Aleluya. ¿Cómo podemos saber nosotros el área de cosecha en un lugar, en una ciudad, por ejemplo, en un país, en un lugar? ¿Cómo podemos saber si hay material de cosecha allí? Como podemos saber se há material de colheita em uma determinada área? Cuando usted va a pescar, Quando você vai pescar, ¿cómo usted sabe si hay pescado o no hay? como você sabe se há peixe ou não? Poniéndole carnada y dejándolo que... Si tiene anzuelo con línea Se tem anzol y carnada, e isca, tira su anzuelo lança o seu y si hay peces, e se há peixe, van a picar. vão Y pisar. si tiene unas redes, Se tem uma rede, tira las redes, joga a rede, la pasa, passa la saca e tira. y si hay peces, Se há peixe, van a entrelar la red. entrarão na rede. Eso es lo que dice Isso é o que San Mateo capítulo 13, São Mateus capítulo 13, verso 47 al verso 50. 47 ao 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe e, estando cheio, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Así será al fin del siglo. Assim será na consumação do século. ¿Cuándo será así? Quando será assim? Al fin del siglo. Na consumação do fim do século. Y en algún fin del siglo, E em algum fim de século, esta profecía essa profecia tiene que ser cumplida. tem que ser cumprida. Saldrán los ángeles Virão os anjos y apartarán a los malos de entre los justos. e separarão os maus dentre os justos. Y a los malos, E aos maus, ¿qué harán con los malos? o que farão com os maus? Dice, y los echarán en el horno de fuego. E lançá-los na fornalha de fogo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá pranto e dor. Son echados a la gran tribulación, Somos lançados na grande tribulação, donde el fuego atómico onde o fogo atômico estará suelto. estará solto. Pero los escogidos de Dios, Mas os escolhidos, los peces buenos, os peixes, son colocados en são cestas, colocados em cestos. son recogidos São recolhidos para el reino de Dios. para o reino de Deus. Y ahora, E agora, cuando vamos a una ciudad, quando vamos a uma cidade, si queremos saber si hay hijos de Dios, se queremos saber se há si queremos saber si hay personas se queremos saber se há pessoas que van a escuchar el mensaje, que vão escutar a mensagem, Cristo dijo, Cristo diz el que es de Dios, que é de Deus. la voz de Dios oye. E a voz de Deus. Lo único que hay que hacer A única coisa que necessitamos es hacer que le llegue la voz de Cristo a ellos, chegue a voz que ellos puedan escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, por videos y también por folletos. também por livros. Y cuando ellos escuchan E quando eles escutam y leen, e leem, recuerden que en Apocalipsis capítulo 1, lembre-se que em Apocalipse verso 3 dice, 3 diz: bienaventurado bem-aventurado el que lee aquele que lê y los que oyen las palabras de esta profecía. palavras desta profecia.
son bienaventurados. são bem-aventurados. Y escuchando E escutando o leyendo ou lendo la voz de Cristo, a voz de Cristo, llega hasta su alma. chega até a sua Y si alma. esa alma es de Dios, E essa alma é Deus. dice, Diz, Dios me está hablando. Deus, Esto era lo que yo estaba esperando. eu estava esperando. Y esa alma E essa alma despierta espiritualmente, desperta espiritual, porque estaba muerta o dormida, adormecida, y es despertada, es resucitada, es traída a vida, trazida à vida, es vivificada, vivificada. esa alma. Essa alma. Y de ahí en adelante, E daí em diante, la persona dirá, a pessoa dirá: yo quiero más eu quero mais folletos. livros. Y no tienen también algún video. E não tem também algum vídeo? Quiero también escuchar. Quero também escutar. Y así es como se va formando, E assim é como vai se formando, de etapa en etapa, de etapa em etapa, el cuerpo místico de Cristo. o místico de Cristo, Porque la fe viene que a fé vem por el oír. pelo ouvido, No por el oír cualquier cosa, não pelo ouvido, sino por el oír la palabra de Dios. a palavra de Deus. La palabra de Dios A palavra de Deus para ese tiempo, para esa edad para essa y esa dispensación. Y así las ovejas de Cristo as ovelhas de Cristo escuchan la voz de Cristo escutam a voz por medio del mensajero através do que le envía, en el cual Cristo el Espíritu Santo está manifestado. Santo está manifestado. Así es Assim en cada edad. em cada Así sucedió. assim aconteceu. Y así es E assim en la edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Y así como Cristo estuvo hablándole Como Cristo esteve falando a la gente às pessoas en su iglesia em sua igreja, y a través de su iglesia, por medio del mensajero de cada edad, do mensageiro de cada era, y cada mensajero fue la voz de Cristo cada mensageiro foi a voz de Cristo para toda la humanidad. para toda a humanidade. Así es en la edad de la piedra angular, E é na era da pedra por medio del mensajero de la edad de la piedra angular. Y por eso, e por isso, todo lo que Cristo estará hablando tudo que Cristo en este tiempo final, nesse tempo lo pondrá en el corazón colocará no coração y en la boca e na boca de su ángel mensajero, do próprio mensageiro, para que así para que assim profetice profetize sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones, nações lenguas y reyes, e reis. y así E assim se lleva a cabo el programa divino se realiza programa correspondiente a este tiempo final. tempo final. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta, Miguel? Qual é a outra pergunta, Miguel? Otra ya está contestada dentro del campo, la voz de A outra já está contestada. ¿Qué tenemos que hacer esta cosecha? Por que ¿Qué temos pasaría passaria? si no se hace, etcétera? O que aconteceria se não fosse feito En una finca, em uma chácara? digamos que han sembrado trigo, Digamos que semearam trigo, hubo que conseguir el terreno, foi necessário conseguir o terreno, preparar el terreno, preparar o terreno, hubo que conseguir la semilla foi necessário conseguir a semente, y sembrar esa semilla, semear essa semente, hubo que conseguir obreros teve que se conseguir operar para trabajar, para trabalhar, luego darle mantenimiento depois dar manutenção en toda esa etapa de crecimiento em toda essa etapa de crescimento. y luego Então, en el tiempo final, no tempo final, cuando se llega quando se chega a la madurez del fruto, ao amadurecimento do fruto, si no se lleva a cabo la cosecha, se não se realiza a colheita, todo el trabajo de todas esas personas todo o trabalho de todas as pessoas se perdió. se perdeu. Y los que trabajaron E os que trabalharam no van a estar contentos, não estão contentes, porque su trabajo porque seu trabalho se perdió. se perdeu. Y no solamente se perdió su trabajo, E não somente se perdeu, sino que también se perdió el fruto. mas também se perdeu o fruto. ¿Y de qué sirve E de que serve trabajar tanto trabalhar y tanto, cuando se llega el tiempo de la cosecha quando se chega o tempo da no colheita, recoger el fruto? não recolher o fruto? Si la meta Se a meta siempre es sempre é sembrar, semear, dar mantenimiento dar manutenção, hasta que el fruto aparezca até que o fruto apareça, y el fruto crezca o fruto
cresça y madure e amadureça para cosechar. para colher. Ese es el propósito Esse é o propósito de una siembra, obtener obter el fruto a imagen y a semejanza imagem de lo que fue sembrado en tierra, semeada na terra, pero recibirlo, mas recebemos recogerlo en forma multiplicada. de forma multiplicada. Si no se hace la cosecha, Se não é feita a colheita, se perdió el sentido perdeu-se o sentido de la siembra da semeadura. y se perdió el sentido Perdeu-se o sentido común comum o correcto ou correto de lo que es sembrar. do que é semear. Ahora Dios Agora, Deus no perderá ni uno de sus não escogidos. perderá nenhum de seus escolhidos. Por lo tanto, Portanto, la cosecha a colheita se tiene que llevar a cabo. tem que se realizar. Si no, Senão, se perderían se perderia todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos de Deus. Pero Él dice Mas ele diz que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, recogerán a sus escogidos seus escolhidos, y brazo a brazo e braço a braço con sus ángeles com seus anjos estarán estarão los colaboradores os colaboradores maravillosos que Dios le dará que Deus al ángel del Señor Jesucristo dará ao anjo do Senhor Jesus para trabajar para trabalhar en esa gran cosecha. nessa grande colheita. Hay una sola pregunta que faltaría, que sería qué significan los graneros o el alfolí, donde él dice recogerán el trigo en mi granero o en mi alfolí. Paulo pergunta o que significa um graneiro, um celeiro, onde diz que recolherá o fruto do seu celeiro. ¿A dónde se lleva la cosecha? ¿En qué lugar? Bueno, como edad, pues es la edad de la piedra angular en el día postrero. É a erva que vai regular no último dia. Como cuerpo físico es el nuevo cuerpo que hemos de recibir. Que é o que receber. Y en otra dimensión E em outra dimensão, va a ser en la cena de la boda del Cordero donde vamos a estar. na ceia da boda do Cordeiro, onde estaremos. Y después cuando estemos aquí en la tierra, E depois, quando estivermos aqui, de regreso después de la gran tribulación, depois da grande tribulação, pues vamos a estar aquí con Cristo reinando como reyes y sacerdotes. reinando como rei e sacerdote. Bueno, yo creo que eso ya nos Vimos el tiempo también de la cosecha, ¿verdad? vimos cuál es el instrumento, Vimos qual é o instrumento, onde é o campo, por qué tenemos que hacer la cosecha, por que temos que fazer a colheita. qué tiempo, Vimos que es la América Latina y el Caribe. ya vimos eso, dónde es el campo, Onde é o campo, quiénes efectúan esta cosecha, quem realiza essa colheita. Dijimos que es el ángel del Señor, el ángel de Jehová, Dissemos que é o anjo do Senhor, a través de su ángel mensajero, através do seu anjo, manifestando los ministerios manifestando de Moisés, Moisés de Elías y de Jesús. Miren, Jesucristo dijo Jesus Cristo disse que enviará a sus ángeles que enviará y juntará a sus escogidos. e ajuntará todas as coisas. Mateo 24, 31. Mateus 24, 31. Y en la parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo dice que enviará a los ángeles, sus ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. O homem enviará seus anjos Pero Juan el Bautista, para João Batista. miren lo que dice. Vejam o que diz. San Mateo, São Mateus, capítulo 3. capítulo 3. Verso 12 dice, Versículo 12. su aventador está en su mano Em sua mão tem a paz, y limpiará su era e limpará a sua eira, y recogerá su trigo en el granero. e recolherá no celeiro o seu trigo. ¿De quién está hablando? De quem está falando? De Cristo. De Cristo. Juan el Bautista dice que es Cristo João Batista diz que é Cristo el que recoge el trigo, é o que recolhe o trigo, el que recoge los escogidos. o que recolhe as Y coisas. Jesucristo E Jesus Cristo dice que son sus ángeles. diz que são seus anjos.
Porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem viene con sus ángeles. vem com seus anjos Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. La paja A palha puede haber sido buena. pode ter sido bom. Esas son las vírgenes insensatas. Essas são as virgens insensatas, La cizaña, o joio, pues son los hijos del mal. são os filhos malignos. Pero la cizaña va a ser quemada, Mas o joio, conforme a Malaquías capítulo 4, verso 1. Malaquias capítulo 4, verso 1, Pero la paja mas a palha pasará por la gran tribulación, passará pela grande, o sea, las vírgenes insensatas, y morirán en la gran tribulación. morrerão na grande tribulação, Serán purificadas serão purificados en la gran tribulación, na grande tribulação, como también como também el pueblo hebreo y como también el planeta Tierra. o planeta Terra. Ya. Puede aplicar la justicia de Dios sobranero, se puede decir que la iglesia actual Pode-se aplicar celeiros verdadeiramente oculta Sí, es la iglesia, pero es en la edad de la piedra angular donde se lleva a cabo el recogimiento é a igreja, mas del fruto. lá se realiza o recolhimento do fruto. En las edades pasadas Nas eras passadas fue en forma potencial foi em forma potencial y reflejó e refletiu lo que Él hará en nuestro tiempo. o que ele fará em nosso tempo. Bueno, yo creo que ha sido algo extraordinario. Bom, eu creio que foi algo extraordinário. ¿Cuántos minutos fue este mensaje? De quantos minutos essa mensagem? 45, Ándale. 43. 43 minutos. Faltaron 2 minutos para que fuéramos 45, William. ¿Alguna bendición nos añade Dios aquí? Faltavam 2 minutos para 45. Alguma vez Deus nos acrescenta aqui. Debemos de estar conscientes Devemos estar conscientes de que estamos de que estamos en el fin del siglo no fim do século y también en el día e postrero. também no último dia. En el fin del siglo, No fim do século, conforme al calendario de los gentiles, conforme o calendário gentil. y en el día postrero, E no último dia, o séptimo milenio, ou o sétimo milênio, conforme al calendario profético. conforme o calendário profético. Y así, E assim, las dos profecías, as duas profecias, vean ustedes, vejam, corren paralelas. correm em paralelo. Las del fin del siglo As do fim do século y las del día postrero. e as do último dia. Y lo más grande E o maior para nosotros para nós es estar conscientes é estarmos conscientes que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos cair em lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. grande é a herança que nos correspondeu. Cuando se habla de las cuerdas Quando nós falamos das cordas que nos han caído en lugares deleitosos, que caíram em lugares deleitosos, para entender esto, para entender isso, uno tiene que saber lo que es una carpa, você tem que saber o que é uma tenda una tienda, y que tiene unas sogas e que tem umas cordas que se amarran que estão en unas estacas, y esas estacas e essas estacas mantienen la soga bien tensa ahí, mantêm essa corda bem tensa aí. y Dios E Deus ha extendido su templo, estendeu su tabernáculo, seu tabernáculo, su carpa, sua tenda, que es su iglesia. que é sua igreja. Vean ustedes, Veja, comenzó en Israel, começou em Israel, en el Medio Oriente, no Oriente Médio, y ha estado levantando su carpa e esteve levantando a sua y tenda estirando sus sogas e esticando as cordas y amarrándolas bien en sus estacas, e amarrando bem as estacas. y ahora E agora, las cuerdas as cordas de la carpa da tenda de la iglesia de Jesucristo da igreja de Jesus Cristo son amarradas são amarradas en estacas que están enterradas e estão enterradas en la América Latina y el Caribe. no Caribe.
ha extendido su carpa, su iglesia, hasta la América Latina y el Caribe. Y la cosa es E a coisa é que la parte más importante que a parte mais importante corresponde a la América Latina y el Caribe. corresponde à América La parte del lugar santísimo Santíssima. y las cuerdas, E as cordas, las sogas as cordas que ajustan que ajustam esa carpa, essa tenda, esa lona que cubre la parte del lugar santísimo, cobre a parte están amarradas en la América Latina y el Caribe. América Latina e Caribe. Así es que podemos ver De forma que podemos ver que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos caíram em lugares y grande es la heredad que nos ha tocado. que nos tocou. Nos ha tocado en la parte del lugar santísimo, Houve agora uma parte do lugar del templo espiritual de Cristo. espiritual de Cristo. Esa es la parte más importante. Essa é a parte mais importante. Del tabernáculo que construyó Moisés, del templo que construyó Salomón, del templo que está en el cielo Do templo que está no céu, y de la iglesia del Señor Jesucristo, de ese templo espiritual. desse templo, No hay lugar más importante, não há lugar mais porque ese es el lugar de morada de Dios. Ese es el lugar del trono de Dios. trono de Deus. Y en la iglesia de Jesucristo, Na igreja de Jesus, ese es el lugar esse é o lugar del trono do trono del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Recuerden Lembre-se que la iglesia del Señor Jesucristo, que a igreja do Senhor, ese templo, esse templo, está siendo creado está sendo criado con seres humanos. com seres humanos. Lo que eran objetos de plata, de oro O que é Oh. de prata, de ouro, o de telas ou de terra, u otras cosas, ou outras coisas, ahora son agora são de seres humanos. de seres humanos. Se materializan en seres humanos Se materializam em seres humanos las cosas as coisas que estaban allá que estavam lá en el tabernáculo que construyó Moisés na verdade que Moisés construiu, y el templo que construyó Salomón. Salomão construiu. Miren los dos olivos Vejam as duas oliveiras que construyó Salomón que Salomão y los cubrió de oro. e as cobriu de ouro. Los dos olivos As duas de oliveiras Apocalipsis 11 son Moisés y Elías. são Moisés e Elias. No estuvieron Não estiveram los dos olivos, as duas oliveiras el quinto Elías y el segundo Moisés, e o segundo Moisés en ninguna de las 7 edades, em nenhuma das 7 épocas, porque son porque são para la edad de la piedra angular, para a época la edad del lugar santísimo. Fue en el lugar santísimo que Salomón los colocó, que Salomão nos colocou. y es en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo que Jesucristo los coloca en este tiempo final. Este tempo final. Ese es el ministerio Esse é o ministério que hace el entrelace que faz o entrelaçamento de la dispensación del reino da dispensação con la dispensación de la com a gracia. dispensação da graça. Ese es el ministerio Esse é o ministério que Cristo opera que Cristo opera en el día posterior no último dia, a través através de su ángel mensajero de seu anjo mensageiro y el ministerio e o ministério de Jesús. de Jesus. Esos son los tres grandes ministerios Os três grandes ministérios prometidos para el día para posterior. o último dia. Y esos son los tres ministerios Esses são os três ministérios que en la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem estarán manifestados en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra na angular era da pedra angular para llamar para chamar y juntar a todos los escogidos de a Dios todos os escolhidos en la gran cosecha, na grande colheita, en la siega. na cega. Hemos llegado Chegamos al tiempo más glorioso de todos ao tempo mais glorioso de todos. y nosotros tenemos el privilegio Nós temos de vivir en este tiempo que viver por la voluntad de pela Dios. vontade de Deus. Y ahora, E agora, para hacer la voluntad de Dios, para fazer a vontade es de que Deus, Él nos ha traído acá, é que Ele nos trouxe a este tiempo final. a esse tempo final. Hay una cosita final. Há uma coisinha final que eu Hoy queria en día que nos hablaron naturalmente sobre la cooperación que debe haber entre los colaboradores que están con el Señor, dando esta cosecha, cómo debe ser las relaciones entre los que, porque la cosecha toda la hace del Señor, la obra del Señor, la cosecha de Él.
Pero que debe haber una comunicación, debe haber una cooperación, debe haber un entrelace entre todos, ¿verdad? Sabiendo que se está haciendo una obra, me supongo yo que debe existir, de cooperar el uno con el otro, algo así, para que no haya desavenencia entre los predicadores, si no puede haber pérdida del fruto. Gostaria de falar sobre a cooperação entre esses colaboradores para que não haja desavenças e não haja perda de frutos. Jesús en la parábola del siervo fiel y prudente Jesus, na parábola do servo fiel e prudente, nos enseña nos ensina las cosas que el siervo fiel y prudente as coisas que o servo fiel e prudente hace faz para ser adoptado para ser adotado en los negocios de su Señor. nos negócios que o Y sobre todo sus bienes e, sobretudo, le pondrá su Señor. colocará o seu Senhor. Pero también nos muestra Mas também nos mostra a otros obreros a outros obreiros que no hacen que não fazem como deben hacer. como devem fazer. Dice, de cierto os digo que, capítulo 24, verso Capítulo 45 en adelante, verso 45 em diante. o 44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis, o que no pensáis. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Verso 44. Recuerden que una hora delante de Dios Lembrem que uma hora diante de Deus son 41 años con 8 meses. são 41 anos e 8 meses. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Así como el mensajero, Assim como o mensageiro, cada ministro cada ministro está colocado está colocado para llevar el alimento para levar o alimento a la congregación à congregação en la cual Dios lo ha colocado. na qual Deus o tem colocado. El alimento O alimento correspondiente correspondente a la dispensación à dispensação y edad que les corresponde que vivir. lhes corresponde viver. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ter sido assim. Y todos los ministros E todos os ministros son bienaventurados são bem-aventurados juntamente con el mensajero juntamente com o mensageiro, si hacen así. se fazem assim. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, Porém, se aquele mau servo disser de si, meu Senhor tarda de virar, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espero, y a la hora que no sabe. e a hora em que ele não sabe. Recuerden, en el día que no espera, Lembrei um dia que ele espera, ese es el séptimo milenio, esse é o sétimo, ese día delante del Señor. esse dia diante do Senhor, Y a la hora que no espera, e a hora que ele não espera, que ele en el ciclo o século que corresponde que corresponde a esa hora delante de Dios. a essa hora diante de Deus. Y lo castigará duramente, E separado há, y pondrá su parte con los hipócritas. e destinará a sua parte aos hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. En palabras más claras, Palavras mais claras. ser echado en la gran tribulación. Será lançado na grande tribulação. Pues no hay un lugar mejor Mas não há um lugar melhor para uno que está peleando con los consiervos. para uma pessoa que está brigando com os conservos. No puede ir Não pode ir a la cena de las bodas del Cordero sem as bodas do cordeiro
¿Por qué? Por quê? Porque uno Porque que esté con problemas esteja com problema entre los ministros entre os ministros, y entre las congregaciones entre as congregações, no está siguiendo não está sendo correctamente, corretamente, no está alimentando não está alimentando con la palabra de Dios com a palavra correspondiente a su tiempo correspondente a seu tempo, a la congregación que Dios le ha dado, a congregação que Deus lhe deu, sino que está mas está causando problemas. causando problemas, Y los que causan problemas causam problemas en la obra de Dios na obra de se Deus, tienen que quedar acá. tem que ficar aqui, No pueden ser vestidos não podem ser de vestidos boda, de boda, con el traje de boda. com traje de boda, El traje de boda o traje de boda tiene dos partes. tem duas partes, Así como ustedes ven, assim como vocês veem, yo tengo la camisa eu tenho a camisa y después tengo la chaqueta. e depois eu tenho o paletó, Y el traje de boda e o traje de boda tiene dos partes. tem duas partes, El bautismo del Espíritu Santo, o batismo do Espírito que nos da el cuerpo teofánico, que nos dá o corpo teofânico, y luego e logo el cuerpo eterno y glorificado eterno que hemos de recibir. que hemos de receber, Y así estaremos e assim estaremos con la doble porción. com a dupla porção, Cuerpo teofánico, corpo teofânico, eterno, eterno, y cuerpo físico, corpo físico, eterno y glorificado. eterno e glorificado. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo tenemos que comportarnos los unos con los que otros, nos comportarmos com os outros, con y en amor divino, com e em amor de ayudándonos los unos a los otros. ajudando-nos uns aos outros. No haga nada Não faça nada que pueda afectar a su compañero ministro. que possa afetar o seu companheiro ministro. Si usted lo afecta, Se você o afeta, usted es responsable por su hermano você é responsável por seu irmão y por todo el daño e por todo o dano que cause que causa en esa congregación nessa congregação o en otras congregaciones. ou em outras congregações. Más bien, Antes, ore por su hermano ore por seu irmão y dele la mano a su hermano e dê a mão ao seu para irmão ayudarlo para ajudar en todo lo que usted pueda. tudo o que você possa. Y así actuemos todos E assim atuemos los unos con los otros os outros en amor divino em amor divino para llevar a cabo para levar a cabo la obra de este día a postrero. obra deste último dia. Porque con guerras los unos con los otros Guerra uns com os outros no se puede hacer la obra de Dios, não se pode fazer, porque la obra de Dios porque a obra de Deus es en amor divino y es con el Espíritu de Cristo. é o Espírito de Cristo. Hemos visto Vimos cómo tenemos que actuar como temos que atuar en esta hora final nessa hora final para llevar a cabo para levar a cabo la obra que Él ha encomendado en nuestras manos. que Ele encomendou em nossas mãos. Que Dios les bendiga, Que Deus les abençoe, que Dios les guarde que Deus les y les use a todos grandemente en su obra, grandemente em sua obra, en amor divino em amor divino, y con el Espíritu de Cristo en com o ustedes. Espírito de Cristo em você, Porque no es con ejércitos, que não é com exército, sino con mi espíritu, mas com meu Espírito, ha dicho el Señor. disse o Senhor. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Y gracias. Graças a Deus, todo Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Deus, quedaría esta cinta quedaría muy bonita en un canto de la tierra. Creo que esta cinta quedaría bien bonita en un canto que serve, porque así se termina, queda completa, completa. Manda ser. Yo creo que